Temporada de Narcisos. Episodio 4. Parte 2. Tulipanes rojos. Annie Cornwell estaba más allá de sí misma cuando Albert le dio la noticia sobre la apresurada boda de Candy. Durante años, Annie había soñado con la cena de pedida de mano y con el baile que prepararía para la ocasión maravillosa. Había planeado hacerla tan grande como para humillar a todos aquellos que habían intentado alguna vez despreciar a Candy. Por haber cometido el pecado de nacer huérfana. Ahora, todos esos planes iban a tener que ser abortados. No entendía cómo a Candy se le había ocurrido la idea de casarse en la capilla del hogar de Pony, sin flores y sin el tiempo para mandarle a hacer un vestido maravilloso y sin hacer una recepción decente. Eso habría sido suficiente para alterar a Annie, pero además de eso, Albert había eludido la tarea de comentarle a Archie y le pidió a ella que lo hiciera. Voy a tener suficiente con decírselo a la tía Elroy. Además, eres su esposa. Estoy seguro que nadie podría encargarse de esa tarea mejor que tú. Habían sido las palabras de Albert. Decir que Archie no iba a darle la bienvenida a la noticia, por el momento, era un eufemismo. Annie temía el momento en que tendría que darle la noticia, pero sabía que no había manera de evitar la amarga escena. Así que decidió hacerlo después de Navidad. Aquella noche, después de que Annie acostara al pequeño Steer, Annie le sugirió a su esposo pasar un rato en el salón de música. Archie, que siempre le había gustado escuchar a Annie tocar el piano, le dio la bienvenida a la idea. La joven tocó un par de piezas, mientras que Archie leía un libro cómodamente cerca del fuego. En su interior revisaba su estrategia, haciendo su mejor esfuerzo por refinarla. Estaba segura que si utilizaba el enfoque correcto, el golpe sería lo menos chocante. Cuando la última nota de la pieza que estaba tocando llegó a su fin, la joven dejó el piano para sentarse en el sofá, al lado de su esposo. Ella tomó una caja grande de madera y un libro bellamente adornado que había dejado en una mesa cercana. Después abrió la caja y sacó una serie de fotos viejas con la clara intención de clasificarlas. Tomó un libro que era un álbum de fotos que tenía en el sofá y empezó a llenarlo con las fotos de la caja. Distraídamente, Annie se aclaró la garganta para obtener la atención de Archibald. El joven levantó la vista de la página que estaba leyendo y observó a su esposa, aparentemente absorta en la tarea de rellenar el álbum. «Mira esta foto, Archie», le enseñó cuando vio que ella tenía su atención. «¿Te acuerdas de cuando nos la tomamos?» Los ojos de Archie se posaron en la fotografía, inclinando la cabeza para verla mejor. Sus ojos sonrieron ante el recuerdo. «Por supuesto, querida. Estábamos en el zoológico de Londres, en donde el tío Albert trabajaba. Y Candy nos llevó uno de los domingos cuando nos dejaron salir de la cárcel», dijo riendo. «Oh, sí. Ahora recuerdo», dijo ella actuando su papel lo mejor posible. «Había un hombre con una cámara y tomaba fotos a los visitantes del zoológico. ¿Qué no fui yo quien sugirió la idea de una foto grupal?» «Sí, Annie, creo que fue tu idea». Él estuvo de acuerdo.
¿Y entonces, por qué Candy no está en la foto?, preguntó fingiendo ignorancia. Archie rodó los ojos y apretó los labios con enfado. Debió haber estado con el británico irritante en algún lugar del zoológico, comentó secamente. Annie levantó las cejas e internamente dijo una oración. ¿Nunca vas a dejar de odiarlo, Archie? Han pasado años y de hecho, si evalúas con objetividad la situación, Terry nunca hizo nada tan malo como para merecer tu odio. Archie miró a Annie asombrado por la elección del tema. Quiero decir, continuó Annie, viendo que Archie se había quedado en silencio. Todas las peleas en el colegio siempre fueron provocadas por la más infantil de las cosas. Eres adulto ahora. ¿Por qué seguir guardando rencor por tanto tiempo? Annie, cariño, me sorprendes, dijo Archie respondiendo visiblemente molesto. Sabes perfectamente bien que si hice las paces con él en el colegio y que lo hice por Candy y Steer. Lo único que no puedo perdonarle es lo que le hizo a Candy después. Por Dios, Annie, ¿vas a olvidar que él jugó con Candy? Eso no es cierto, Archie. Te he dicho cómo sucedieron las cosas. Terrence nunca jugó con Candy. Su separación fue de mutuo acuerdo. Nunca aprobé su decisión, pero no puedes culparlo solo a él. Estoy segura de que estaba tan herido como Candy. Creo que hemos hablado de eso antes, Annie. El hombre respondió malhumorado al ver que su esposa no comprendía su punto de vista. Cuando un hombre rompe con una mujer porque tiene la intención de dar su palabra de matrimonio a otra mujer, para mí es culpable. Estoy bastante familiarizado con la historia del accidente de la señorita Marlowe, por salvarlo, la pérdida de su pierna y todo eso, y créeme que no estoy impresionado. Él debió encontrar otra solución. Dios sabe que yo la habría encontrado si hubiera estado en su lugar. Él tuvo una joya de mujer en sus manos y fue muy estúpido para perderla y lastimarla. Cada vez que recuerdo a los hombres de la estación de tren cuando trajeron a Candy a casa, desmayada, pálida y con fiebre, quiero romperle la cara a ese niño bonito, hasta que ni su madre pueda reconocerlo. ¿Has olvidado lo difícil que fue para Candy después de eso? ¿Cómo fue que perdió peso y su sonrisa por años? Pero Archie, corazón, dijo Annie con dulce tono y poniendo una mano sobre su hombro, tratando de calmar su exaltación. Candy sin duda se recuperó de eso y estoy segura que no está resentida con Terrence. ¿Por qué tú sí? Oh, Candy es una santa, pero yo no. Además, no hace falta que lo perdone. Felizmente, ese bastardo está fuera de nuestras vidas para siempre. Como te dije el otro día, Candy se escapó de él por muy poco y estoy muy feliz por ella, dijo de manera concluyente, y al hacerlo tomó su libro de nuevo con todas las intenciones de reanudar su lectura y por olvidarse del exasperante tema de Granchester. ¿Qué pasaría si de repente él estuviera de vuelta en nuestras vidas, Archie? ¿Qué harías? Annie insinuó tímidamente. Ahora Archie estaba cada vez más sombrío. Annie siempre había sido una mujer de carácter amable y discreto, así que no entendía
¿De dónde venía su repentina molestia? Dios mío, Annie, no me interesa responder a ese tipo de preguntas retóricas. El hombre nunca estará en nuestras vidas y punto. De hecho, a él ni le importa. Él está vivo y libre en este mundo y pierde el tiempo con otras mujeres. ¿No te acuerdas de la foto del periódico del otro día? No, yo diría que nuestra Candy y toda su familia están a salvo de tener que soportar su repugnante presencia. Archie, ¿y si esa mujer del periódico hubiese sido Candy? Annie espetó, sabiendo que lo peor estaba por venir. Esta vez Archie miró a su esposa como si de repente le hubiera crecido una segunda cabeza. Las ruedas de su mente giraron haciéndolo darse cuenta hacia dónde había sido dirigida la conversación desde el principio. Luego se levantó de su asiento y se dirigió hacia el piano, luego a la chimenea mientras se frotaba la frente y de regreso a su esposa. Abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella por un rato. Annie estaba allí con los ojos pegados a la alfombra y las manos juntas sobre sus rodillas, esperando el inevitable estallido de su rabia que vendría. Seguramente estás bromeando, ¿verdad, Annie? Sin poder dar crédito a las implicaciones de su esposa, pero entonces el silencio de Annie le dijo más que sus palabras. Dios santo, ¿realmente era Candy con él? Finalmente gritó, completamente fuera de sí mismo. Esto no puede ser verdad. ¿Se ha vuelto loca? ¿Cuándo sucedió esto? Él fue quien se comunicó con ella otra vez, cuando terminó su luto, comentó Annie sin mirar a su marido. Entonces, Terrence preparó todo para que se encontraran durante el viaje de Candy este otoño, y al parecer los sentimientos de ambos no han cambiado. Esto es imposible. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Si lo hubiera sabido, lo hubiera evitado. Le espetó. Su fuerte voz y su temperamento aumentaban por segundo. ¿Qué hubieras hecho, Archie? Annie lo interrumpió, reuniendo el coraje para contradecir a su esposo. ¿De verdad crees que podrías haber evitado que el corazón de Candy dejara de amar a Terrence? ¿Pudiste hacerlo en Londres? Archie se quedó sin habla. Sus labios apretados en frustración de ira, odiaba admitir que Annie tenía razón. Nadie hubiera podido detener a Candy cuando ella ponía su corazón y mente en hacer algo. Ellos se han amado durante todos estos años, a pesar de las circunstancias, continuó Annie. Cuando todos creíamos que su amor estaba muerto y enterrado, ellos se seguían amando a pesar de la distancia. ¿No te sientes conmovido por ese amor fiel y duradero, Archie? Por favor, trata de ser razonable. Tonterías. Resistió. No le voy a permitir que siga con ella. Archie, no hay nada que puedas hacer al respecto. Albert ya aceptó la petición de Terrence de la mano de Candy en matrimonio. Se ha vuelto loco todo el mundo. ¿Y desde cuándo ustedes conspiran tras de mis espaldas? Por un canalla que no sirve para nada, gritó. Desde que decidiste ser tan irracional, estalló Annie, poniéndose de pie bruscamente. Te lo hubiera del principio, pero siempre te comportas tan mal cada vez que el tema de Terrence se plantea, que estaba segura que harías un berrinche como este cuando te lo dijera.
Después lo hubieras discutido con Candy y ella te hubiera dicho que no te metieras. Y yo me habría sentido muy mal al ver que las personas que más quiero estén peleando. ¿Sabes cómo odio los conflictos? O peor aún, podrías haber ido más lejos y te hubieras enfrentado a Terrence. Y él no es un hombre con el que debas meterte. Tenía miedo por ti. Archie se sorprendió ante la reacción de Annie y por sus palabras. Ella no era de esas mujeres que alzaban la voz y ahora estaba prácticamente gritando. Pero ahora me doy por vencida. Y continuó. Si quieres jugar a ser un tonto, eres libre de hacerlo. Terrence y Candy vendrán dentro de 2 días y se quedarán aquí para la víspera de Año Nuevo. Se van a casar en enero, por lo tanto, es mejor que te acostumbres a la idea y tratar de ser educado, por una vez. O hacer una escena y tener a todo el mundo, incluyéndome a mí, en contra tuya. Antes de que Archie pudiera objetar a sus palabras, la joven escapó llorando. Archibald se quedó en el salón de música de mal humor y maldiciendo a toda la línea familiar de Terrence. Episodio 5. Annie estaba sentada en su habitación, sollozando en silencio, después de la pelea con su esposo. Sabía que podía haber sido peor. Por ejemplo, si el incidente hubiera ocurrido 7 años antes, cuando todavía no estaban casados. La reacción sobreprotectora de Archie hacia Candy la hubiese lastimado profundamente. O ella hubiese estado locamente celosa. Y tenía buenas razones para estarlo. Afortunadamente las cosas habían cambiado por mucho para ella durante los últimos 10 años. Annie no estaba ciega. Sabía que la personalidad de Candy, su belleza, había despertado al hombre que había dentro de Archie cuando aún era un adolescente. Por otro lado, Annie estaba convencida que los sentimientos de Archie habían evolucionado de una fantasía pasajera a una pasión más complicada cuando su primo e incluso su hermano se habían unido al mismo sentimiento. Todos ellos estaban igualmente obsesionados por la misma chica. Para empeorar las cosas, el poder de atracción había aumentado gracias a la interacción cotidiana a la que se habían visto obligados desde la adopción de Candy. Con ojos más maduros, Annie pudo notar que había sido una real imprudencia mudar a 3 chicos que estaban despertando a la edad adulta, bajo el mismo techo con una niña, haciendo que todos se sintieran fuertemente atraídos por ella. Si no hubiera sido por la naturaleza buena de los chicos y el afecto real que había entre ellos, las cosas pudieron haber ido muy mal. Annie y Archie admiraban a Esther por su comportamiento caballeroso en una edad tan joven. Ellos habían aceptado la elección de Candy estoicamente. Por ella y por el beneficio de Anthony, tuvieron que dar un paso atrás con una madurez que muchos hombres habían envidiado. Sin embargo, sus corazones quedaron ilesos en el proceso. Lo que había sido una ilusión adolescente se había convertido en una chica irreprimida, mayor y siempre más controlado que su hermano. Alistair había manejado la situación gentilmente, en especial cuando Candy siguió ignorando sus sentimientos después de la muerte de Anthony. En medio de todo esto, Terrence y Annie
habían entrado en escena y sin saberlo hicieron el problema más enredado. La atracción entre Terrence y Candy había sido extraordinariamente fuerte desde el principio y obvia para todo el mundo. Era imposible haberlo evitado. Tales sentimientos son tan raros y tan salvajes que duran para vida. Una vez que se encienden, nadie puede hacer nada para poder apagarlos. Annie había visto eso. Archie no. Su corazón se había resistido, había luchado con todas sus fuerzas para conservar su amor no correspondido. En cierto modo, el apego de Annie hacia Archie había sido similar en fuerza. Sin embargo, a sus 26 años, Annie podía ver sus sentimientos por Archie cuando solo tenía 15 años, como egoístas e inmaduros, pero ciertamente no menos fuertes. Fue esa fuerza interior en su corazón que le había permitido esperar a que el corazón de Archie cambiara, sin importar los daños y las circunstancias. Conforme pasaba el tiempo, Annie se había preguntado cómo habría reaccionado si Candy hubiera correspondido a los sentimientos de Archie. ¿Habría tenido el coraje para dar un paso atrás como Archie lo había hecho por Anthony? Su amor por Archie y por Candy ¿habría alcanzado el nivel del desinterés? Annie se conocía muy bien y tenía razones para creer que no lo habría hecho. No estaba orgullosa de esa debilidad suya. Sin embargo, sus defectos no le impedían comprender que esa falta de generosidad era perversa, sobre todo cuando se llevaba al extremo de separar a dos almas que se amaban. Por eso, ella había percibido claramente la intervención de Susannah en la vida de Terrence y Candy como un mal legítimo. Annie estaba agradecida de no haberse encontrado en esa misma situación con Archie y Candy. Visto en perspectiva, su historia con Archie había sido muy afortunada. Habían hablado sobre ese tema 6 años antes, cuando finalmente se casaron en 1919. En todo ese tiempo, los sentimientos de Archie hacia Candy fueron sometidos. Había sido una transformación lenta, difícil de ser percibida, ni siquiera por los ojos vigilantes de Annie. Archie no había recibido de parte de Candy algún tipo de aliciente. Nunca lo hizo sentir como si algún día fuera a ser el dueño de esas sonrisas. Así que, casi imperceptiblemente, sus tiernos sentimientos por ella habían sufrido una transformación. Entonces, cuando finalmente anunció su compromiso con Annie, tuvo que luchar con una dura oposición para poder llevarla al altar. Las objeciones habían sido tan fuertes que, de no haber sido por el decidido apoyo de Albert, Annie y Archie hubieran tenido que huir. En ese momento, Archie había estado estudiando administración de empresas en Harvard. Habían estado separados por 6 meses y Archie había descubierto que la distancia había sido una buena consejera y ya no estaba dispuesto a esperar por más tiempo. Así que había decidido casarse con Annie un año antes de que terminara la escuela. Este tipo de noticias no había sido tan bien recibidas por los Andre. Y como suele suceder en estos casos, la oposición de la familia habían terminado por crear un vínculo más fuerte entre la joven pareja, y por eso Annie estaba agradecida. En su mente y corazón, estos tiempos difíciles se habían convertido
en los recuerdos más entrañables de su propia historia de amor. Lo primero que hicieron fue anunciar su compromiso cuando Albert estaba ausente en uno de sus viajes de negocios, pero la familia no lo había aceptado. Recordó que la tía Elroy le había prohibido a Archie visitar a su novia y a los Britter, ofendidos por esa humillación pública. También habían sido inflexibles para promover la relación entre Cornwall y su hija. Sin embargo, Archie había seguido buscándola en secreto, viajando desde Cambridge casi todos los fines de semana, para asegurarle que nada impediría hacerla su esposa. Annie recordaba que en una de esas ocasiones Archie le había dicho por primera vez que la amaba, y sus palabras fueron muy sinceras. Más tarde, Albert regresó de su viaje y puso todo en orden para que pudieran casarse cuando ellos quisieran. Luego, una vez casados, Annie y Archie habían descubierto juntos los misterios del amor físico. Esta nueva intimidad había llevado su relación a un nivel superior. Finalmente, su incursión en la paternidad los había acercado más de lo que un hombre y una mujer pueden estar. El amor y la paciencia de Annie, que habían crecido en profundidad y que había perdido el egoísmo, habían ganado finalmente el corazón de Archie. A pesar de todas estas grandes victorias, Annie siempre supo que Archie siempre mantendría un punto débil por Candy. Annie sabía que Candy había sido su primer amor y que ambos compartían recuerdos de días felices que habían vivido como una familia, aunque haya sido brevemente. Habían llorado juntos por la pérdida de sus seres queridos, y ese tipo de cosas construyen lazos tan fuertes como los lazos de la sangre. Nadie podría borrarlos, aunque trataran de hacerlos. En resumen, el afecto de Archie hacia Candy había sufrido una transformación a un amor diferente, pero sin perder profundidad. En cierto modo, los sentimientos de Archie por la rubia parecían ahora como de hermanos, posesivos, sobreprotectores y excesivamente celoso por su bienestar. Annie recordó que él siempre se había opuesto a su trabajo de casamentera de Candy. A los ojos de Archie, ningún pretendiente parecía lo suficientemente bueno para su querida Candy. Todos ellos carecían de fortuna, de linaje, de carácter, de buena educación o temperamento. Pero cualquiera de esos candidatos imperfectos habría sido 1.000.000 de veces preferible, en opinión de Archie, en comparación con la persona más repugnante que es Terence Granchester. Estaba finalmente convencido que los sufrimientos de Candy en el pasado habían sido provocados solamente por Terence. Por desgracia, era ese el hombre que Candy había elegido. Este hecho colocaba a Annie en el centro de la situación que ella siempre había temido: el conflicto abierto entre los sentimientos de sus dos personas más queridas. Por primera vez en su vida, sin embargo, estaba decidida. Ella apoyaría a Candy en esto, incluso en contra de su querido esposo. Esta vez no le fallaría a Candy, le debía por lo menos esta prueba de lealtad. Annie suspiró de nuevo, limpiándose las lágrimas con un pañuelo, cuando la puerta de su habitación se abrió. Su marido entró y encendió las luces y se acercó a ella. Annie sintió su presencia, pero no levantó la mirada para verlo. Sus pasos sonaban pesados y cansados. El joven se puso delante de ella, mirando a su esposa con una expresión vacía por un breve momento. Luego
se arrodilló delante de ella, colocando cada una de sus manos en los apoyabrazos de la silla de Annie. Perdóname, cielo, te acusé injustamente, dijo arrepentido, sus ojos buscando los de ella con mucha avidez. Annie por fin lo miró. Sus ojos avellanas estaban tan hinchados y rojos como los de ella. Annie pensó que no lo había visto tan descompuesto en mucho tiempo. Su corazón se contrajo y sus manos volaron de inmediato a sus mejillas. Está bien, Archie. Entiendo cómo te sentiste. Quiero a Candy tanto como tú lo haces. Susurró, ahuedosa agregó. Pero créeme, Candy va a estar bien con Terrence. El rostro de Archie se ensombreció. Él podía haberse arrepentido de su reacción explosiva. Sin embargo, su opinión de Terrence era inquebrantable. Annie entendió que las guerras no se ganaban con una batalla. Sonrió tímidamente, mientras acariciaba tiernamente el rostro de su esposo. Lo sé, Archie, pero Candy es una mujer adulta y sobre todo especialmente independiente. ¿Crees que se preocuparía por complacernos a la hora de buscar marido? Archie sacudió la cabeza y suspiró profundamente. Podríamos intentar por lo menos de Terrence una bienvenida correcta como corresponde al futuro marido de Candy. Se atrevió a preguntar sabiendo que no podía forzar demasiado su suerte. Annie. Sus ojos brillaban con obstinada determinación. Yo solo puedo prometerte que seré educado. Te doy mi palabra de eso, pero no puedo pretender que me siento muy contento de verlo llevarse a mi prima con él, como si la mereciera. Además, si él da un paso en falso que pueda dañar a Candy, solo uno, voy a hacer que pague muy caro. Eso no sucederá, Archie. Ya lo verás, dijo Annie en pie y haciendo que Archie... Todo estará bien, concluyó, apoyando la cabeza en el pecho de su esposo. Internamente, rogó porque los dos exaltados jóvenes pudieran mantener la apariencia de civilidad, aunque solo fuera por el amor de Candy.